Un saludo muy especial para todos ustedes, amables oyentes, acá en la ciudad de Medellín, a los cuales llega las ondas de la emisora La Voz de Jesucristo, y también en el mundo entero, que nos pueden escuchar a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Hemos llegado al segundo domingo del Adviento. Hace poco comenzamos un nuevo año litúrgico con el primer domingo del Adviento. Los dos polos, diría yo, del año litúrgico son la Pascua y la Navidad. Estamos en el segundo domingo del Adviento, es decir, ya casi que vamos a promediar el tiempo del Adviento y que comenzó. La venida del Señor en Navidad se conjuga, como les expliqué, con la venida gloriosa del Señor. El Señor que vino en nuestra carne humilde es el Señor que viene glorioso, precisamente como Señor de los vivos y de los muertos. Esa es la expresión desde antiguo de la fe de la Iglesia, que clamaba en arameo dirigiéndose a Jesús: Maránata, Señor nuestro, ven. Ahorita, pues, el segundo domingo del Adviento, tenemos 3 textos fijados, como para todos los domingos, el primero de los cuales proviene del Antiguo Testamento, un texto profético de Isaías, el segundo de una carta apostólica, en este caso es la segunda carta de Pedro, y el tercer texto es la lectura del Evangelio. Precisamente toca leer este domingo el inicio o el comienzo del Evangelio de Marcos. El texto, pues, del libro de Isaías 40, 1 a 5, luego 9 a 11, dice así: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido el doble paga por sus pecados. Una voz grita: en el desierto preparadle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sión. Alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, Dios, el Señor llega con fuerza, su brazo domina. Mirad, lo acompaña el salario, la recompensa lo precede. Como un pastor apacienta el rebaño, su mano lo reúne, lleva en brazos los corderos, cuida de las madres. El aliento poético, queridos oyentes, del texto que acabamos de escuchar se siente de inmediato. Es el comienzo del capítulo 40 del libro de Isaías, y como les he indicado varias veces, pertenece al gran segundo bloque de este libro, a lo que los modernos llaman el segundo Isaías, un profeta anónimo del siglo VI, de la época en que estaba para terminar el tiempo del destierro de los judíos en Babilonia, y algunos ya hacían planes para regresar a la patria. En ese momento, pues, donde el gran dolor del destierro, la gran amargura, la inmensa decepción empieza a trocarse en alegría, en ese momento brota de la mente y de la pluma de Isaías este texto, y muchos de los que componen precisamente ese segundo bloque de su obra, el segundo Isaías. El profeta es anónimo, precisamente por eso los que a lo largo de la historia del judaísmo postexílico, es decir, después de la catástrofe de Babilonia, después de esa tremenda catástrofe que trajo el fin de la dinastía judía, del reino de David, de Jerusalén, del templo, después de esa época empezaron a coleccionarse los oráculos de este profeta. No se conservó lamentablemente su nombre, y con el tiempo, una vez coleccionados, ocuparon, digamos, diferentes puestos en la tradición
israelita, hasta que vinieron a parar pues al libro de Isaías, y de esa manera el libro de Isaías empezó a crecer y a crecer, desmesuradamente diría yo, creció hasta que llegó a tener los 65 capítulos, el libro más vasto, más amplio de la Biblia, hasta que llegó a tener pues esos 65 capítulos que hoy lo componen. El texto que escuchamos rebosa de gozo. ¿Por qué? Porque puede el profeta anunciarle al pueblo de Dios, a Jerusalén, a Sión, puede anunciarle que ya terminó la época de la servidumbre. El texto es muy hermoso. Dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio, más bien diría yo su servidumbre. Creo que el sustrato hebreo de esta palabra es abodá, del verbo abad, que significa servir, ser esclavo. Gritadle que se ha cumplido su servidumbre y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido el doble paga por sus pecados. Es decir, el exilio, el destierro, la destrucción, la catástrofe es interpretada como una manifestación del juicio divino. Ya se ha cumplido su servidumbre, es decir, se apresta, pues debe aprestarse el pueblo a regresar. La forma como el profeta pinta el regreso es preciosa. Lo compara sobrepujándolo con la salida de Egipto. Es un nuevo éxodo. Dios los conducirá otra vez. Por eso, fíjense ustedes en el lenguaje poético cómo pinta el profeta, que es al mismo tiempo poeta, las cosas. Una voz grita: en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la poesía bíblica con los paralelismos. Hay dos frases en paralelo y que dicen prácticamente lo mismo, por eso se llama paralelismo sinónimo. En el desierto, prepararle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Precisamente aquí estamos en Isaías 43, con cambio en el orden de las palabras. Es tomado este texto en el Nuevo Testamento para hablar o para referirlo a Juan el Bautista, como más adelante veremos al analizar el texto del Evangelio. En el desierto prepararle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Deben preparar pues a través del desierto, a través de la estepa, un camino para que pase el Señor. El Señor estará al frente de los que regresan del destierro. El Señor marchará al frente o a veces también detrás de ellos por la calzada en el desierto, y será una calzada maravillosamente florecida. Y luego se acumulan todavía más imágenes: que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Noten acá, el camino, los valles se van a levantar, es decir, no habrá hondonadas. Y luego, que los montes y colinas se abajen. Es la misma imagen, no habrá hondonadas, porque lo que está abajo se va a levantar y lo que sobresale hacia arriba se va a aplanar, de modo que el camino será plano, fácil, para que pueda pasar el pueblo. Que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Termina pues la poesía. Se revelará la gloria del Señor y verán todos los hombres juntos. Y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Será una manifestación maravillosa del poder de Dios a favor de su pueblo Israel. A todo Israel, empezando por Jerusalén, es decir, Sión, y también por todas las ciudades de Judá, a todas se les da el anuncio maravilloso de la venida del Señor. Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor llega con fuerza, su brazo domina. Mirad, le acompaña el salario, la recompensa lo precede. Es un canto pues lleno de entusiasmo que le anuncia a Jerusalén y a Judá la salvación que viene de parte del Señor. El Señor mismo llega, con los que desde Babilonia, a través de un desierto que se ha allanado, de unas colinas que se han abajado, de unos caminos que
perdieron su tortuosidad, el Señor mismo llega precisamente para reunir a todo su pueblo, como era antaño. Las últimas imágenes que nos presenta el texto son estas: como un pastor apacienta el rebaño, su mano lo reúne. Eso hace un pastor, apacienta el rebaño, es decir, conduce sus ovejas, las guía y luego por la tarde las lleva otra vez al aprisco y las protege. Como un pastor apacienta el rebaño, su mano lo reúne. Dios pues es presentado como pastor, y para dar, digamos, o para acentuar esa misma imagen, entonces se destacan estos rasgos: lleva en brazos los corderos, cuida de las madres. Los corderos son las crías de oveja. Cuando no pueden caminar, cuando ya muy cansados no son capaces de seguir a su madre, entonces el pastor mismo el que los levanta, el que los lleva en sus brazos. Noten acá, queridos oyentes, cómo hay un eco de esta palabra del segundo Isaías en la versión, si mal no estoy, lucana, de la parábola del buen pastor de la oveja perdida, cuando el pastor carga la ovejita perdida sobre los hombros, dice el texto. Aquí lleva en sus brazos los corderos y cuida a las madres. Los corderos pues son las crías de oveja que caminan con mucha dificultad. El pastor mismo pues los va a cargar y cuida a las madres, es decir, a las ovejas preñadas y recién paridas que necesitan precisamente un cuidado especial. A los corderos y a las madres del rebaño, el pastor les va a dedicar sus cuidados más especiales. La pintura poética de la acción de Dios es impresionante, impresionante. Es un amor, una dedicación. Así debe ver, pues, así piensa el profeta poeta, que debe ver el pueblo desarraigado y desterrado, y el pueblo que había quedado en la tierra, marginado, sin ciudades construidas, sin murallas, sin medios adecuados de vida. Así deben ver, pues, a Dios que viene, al Señor que se aproxima. Su mano poderosa los va a proteger. Queridos oyentes, la segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Pienso yo que la decisión para señalar el pedacito del capítulo 3, versículos 8 a 14 de la segunda carta de Pedro, la decisión de los liturgistas se debe al hecho de que trata el tema de la venida del Señor y sobre todo de su venida retardada. El Adviento es la venida del Señor. Nos dirige, como les he explicado varias veces, la mente y el corazón a través del recuerdo de la Navidad, de la venida de Jesús en la carne. Nos dirige la mente y el corazón hacia la venida del Señor, hacia su parusía, hacia su venida gloriosa. Los primeros cristianos, empezando apuntalados en la experiencia misma de Jesús y en el recuerdo de su palabra, esperaron como inminente esa venida del Señor, y le clamaban y le decían: Maránata, Señor nuestro, ven. Sin embargo, el cristianismo debió hacer lentamente la experiencia de un retardo. Pienso yo que desde los inicios mismos de la fe cristiana empieza a percibirse la forma como esta misma fe cristiana trató el tema del retardo de la venida del Señor. Lo fueron tratando. La segunda carta de Pedro es, para mi opinión, el escrito más reciente del Nuevo Testamento. Apareció, yo pienso, en los comienzos del siglo II. En el Nuevo Testamento hay dos cartas que están unidas al nombre de Pedro. La primera carta de Pedro y luego también la segunda carta de Pedro. Son muy diferentes. Es decir, las dos manifiestan precisamente como lo demuestra el nombre del apóstol que está, en su encabezamiento. Manifiestan un apego a la tradición del apóstol. Pienso yo que en la primera ese apego, es decir, esa relación con la actividad misma del apóstol Pedro en el círculo de Antioquía es más manifiesto. Sabemos que el apóstol Pedro salió de Jerusalén
estuvo en Antioquía, aparece en dos etapas, en una primera que no es explícitamente mencionada en el libro de los Hechos, y una segunda que ya sí se conoce perfectamente, no solamente por lo que cuenta el libro de los Hechos, sino también por lo que Pablo mismo cuenta en la carta a los Gálatas. Pablo se encontró con Pedro en Antioquía, porque Pedro desde Jerusalén viajó a Antioquía, después de la reunión de los apóstoles en Jerusalén, a la cual también asistió Pablo junto con Bernabé y Tito. En todo caso, la iglesia de Antioquía tuvo en este apóstol Pedro, diría yo, su primera figura. Antes de Pedro, Pablo había funcionado allí bastante y Pablo se enriqueció de la tradición de esta iglesia de Antioquía y seguramente también enriqueció con su aporte teológico la fe de esta iglesia. Luego, con la llegada de Pedro y los problemas que se presentaron, entonces Pablo dejó el campo en Antioquía y empezó una misión solitaria. La primera carta de Pedro, pienso yo, es un reflejo de la misión petrina de la iglesia antioqueña, de la misión petrina, es decir, de una misión que el mismo Pedro cumplió o que se realizaba, diría yo, con la autoridad de su nombre. Pedro era la figura indiscutible, la figura indiscutiblemente más importante del cristianismo, no solamente pues en el grupo originario de los 12 en Jerusalén, sino también luego en la iglesia de los helenistas en Antioquía. La primera carta de Pedro refleja pues esa posición. La segunda carta de Pedro es un escrito posterior de una posición teológica ya, digamos, como más asentada, refleja el paso del tiempo, el cristianismo se va consolidando, los antiguos o el antiguo entusiasmo de la fe, digamos, como que es contenido en moldes ya muy fijos, muy precisos, y la segunda carta de Pedro pues tiene da la impresión de un documento doctrinal, ya un poco tieso, muy consistente, tan consistente es que ya no tiene, digamos, el vigor y la lozanía de los escritos cristianos más antiguos. En la época en que se compone la segunda carta de Pedro, el autor la compone en nombre de Pedro, por eso la introduce precisamente poniendo en el prescripto, es decir, en la introducción de la carta, el nombre de Simeón, es decir, el nombre hebreo del apóstol, Simeón, que corresponde al griego Simón. Ese es el nombre con que el apóstol mismo se presenta como autor de la carta en el prescripto. El autor, por tanto, el autor real de la carta, es consciente de que él representa la autoridad del apóstol Pedro. Para mí, este es uno de los argumentos clave, según mi manera de ver, de lo que podemos llamar la sucesión apostólica de la Iglesia, el pseudoepigrafismo en algunos escritos del Nuevo Testamento, es decir, el hecho de que autores posteriores hubieran tomado los nombres de los primeros apóstoles, por ejemplo, de Pablo mismo, luego de Pedro, en fin, aún de Santiago, el hermano del Señor, que hubieran tomado esos nombres para encabezar sus cartas, indica que había en el grupo eclesiástico, de fines del siglo I y comienzos del siglo II, había la convicción de que la autoridad apostólica en alguna forma pues se había comunicado y de ella, al menos parcialmente, gozaban algunos de los, o mejor dicho, ella responsabilizaba a algunos de los miembros de la Iglesia. Ya para comienzos del siglo II, como también se puede demostrar, como también 1 o 2 decenios antes, el tema del retraso de la parucía del Señor era pan comido en la iglesia, es decir, esperaban la parucía del Señor, la habían esperado ardientemente en los comienzos, siguiendo la palabra del propio Jesús terreno. Y sin embargo pasaba el tiempo y la parucía no se producía. Uno ve cómo Pablo, por ejemplo, en la primera de sus cartas, primera Tesalonicenses, manifiesta su convicción de que a él le va a tocar la llegada del Señor en gloria, en la nube del cielo, como dice él.
Más adelante en las cartas siguientes a la primera Tesalonicenses, Pablo ya no vuelve a hablar en ese tono. Pablo se va dando cuenta de que tal vez le tocará a él afrontar la muerte, morir, antes de que llegue el Señor. Y por eso trata entonces, sobre todo en 2 Corintios y en Filipenses, el tema de la muerte. Lo trata. Es uno de los autores del Nuevo Testamento de los primeros en afrontar este tema tan importante en la escatología cristiana. En todo caso, en la época de la primera de Pedro, ya reinaba la convicción de que el Señor no había llegado y se tenía ya la idea de que era aventurado decir cuándo llegaría. Y esto había sido utilizado como burla de parte de no cristianos a los cristianos. Se les decían, miren ustedes que esperaban la llegada de su Señor y finalmente no viene, y se reían de ellos. Este tema o esta burla que padecían los cristianos por este motivo aparece explícita aquí en el pedacito que vamos a leer enseguida. Es 2 Pedro 3, 8 a 14. Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos ellos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Noten ustedes, amables oyentes, el principio con el que comienza el autor sus reflexiones. Para Dios, el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, Dios no vive en el tiempo. No vive en el tiempo. Instituyendo este principio o recalcando este principio en el comienzo de su reflexión, entonces el autor encuentra un argumento para alentar a los cristianos que se mantenían preocupados porque el Señor tardaba. El Señor no tarda en cumplir su promesa, dice él, como creen algunos. No tarda en cumplir su promesa, como dicen algunos. Se ve que algunos, yo lo interpreté antes como en un son irónico. Decían a los cristianos, vea, se está demorando el Señor que esperan, como se está demorando de bastante. Dice, no es que tarde el Señor para cumplir su promesa. Lo que pasa, dice él, es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Es decir, la tardanza del Señor, que el autor, digamos, contra toda evidencia niega, no es probablemente tardanza, sino más bien paciencia. Es decir, por eso el Señor demora su venida, porque nos quiere dar tiempo para que nos convirtamos. Eso dice. Ustedes ven cómo voltea pues las cosas para otro lado, y esto ha sido, diría yo, a lo largo de la historia del cristianismo, ha sido un argumento perdurable. El autor pues voltea para otro lado las cosas para que tardanza no signifique tardanza, sino paciencia. Tarda el Señor, no tarda. Lo que pasa es que les está dando tiempo. Pues bien, ese darles tiempo finalmente es tardar, pero él dice que no, el Señor no tarda. ¿Y por qué no tarda? Al menos esa tiene que ser nuestra convicción de punto de vista existencial. ¿Por qué? Y aquí añade el autor una frase que se basa o que remite a una palabra de Jesús. El día del Señor llegará como un ladrón. Esa misma frase la escribe Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el primer escrito, el más antiguo escrito del Nuevo Testamento. De modo que la misma frase, fíjense, paradójicamente, queridos oyentes, aparece en el más antiguo escrito del Nuevo Testamento y en el más reciente escrito del Nuevo Testamento. El Señor llega como un ladrón, os cleptes in nicti, decía Pablo, y
llega como un ladrón el día, no dice, la segunda Pedro no dice en la noche, sino que llega como un ladrón. Se remite, por tanto, a una parábola de Jesús en que habla de que si el dueño de casa supiera a qué hora llega el ladrón, estaría en vela para que el ladrón no se le entre a la casa. Un eco, pues, de la palabra de Jesús acá en la carta segunda de Pedro. El énfasis, por tanto, está en que debemos, es decir, que es incalculable el día del Señor, incalculable, porque el ladrón tampoco avisa qué día viene. Así como el ladrón no avisa qué día viene, el Señor tampoco avisa qué día viene. Por eso, como puede ser cualquier día, uno tiene que mantenerse siempre alerta. Y a continuación se da o aparece una descripción larga, prolija, de la escatología o de la escatología destructiva, llamémosla así, de la apocalíptica judía. El día del Señor será una inmensa catástrofe que abarcará cielo, tierra, los elementos serán consumidos por el fuego. Fíjense, aquí tenemos pues un volcamiento, un desborde de la imaginería apocalíptica de la escatología destructiva. Es decir, como aparecerá un cielo nuevo y una tierra nueva, tienen que destruirse el antiguo cielo y la antigua tierra. Es en el cristianismo no es esta la única serie de imágenes sobre la escatología. Hay otra, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan no tiene cabida para nada esta imagen, digamos, destructiva de la escatología, ¿no? Simplemente Pablo la tiene, digamos, en el trasfondo, pero no la enfatiza tanto como este autor. Aquí tenemos pues una imagen de escatológica que realmente es aterradora. Cuando uno la lee, digamos, paradójicamente, queridos oyentes, en el fondo no se coloca tan lejos de lo que los mismos científicos dicen o presienten o predicen lo que le pasará a nuestro planeta. Parece mentira, pero fíjense, estas imágenes de la escatología destructiva, como aparecen aquí, en el fondo coinciden bastante con las descripciones, llamémoslas también, catastróficas, apocalípticas en ese sentido, de los científicos actuales. Por ejemplo, cuando hablan de que si un meteoro bien grande o suficientemente grande choca contra la Tierra, podría pasar lo mismo que pasó hace 60 y tantos millones de años, cuando cayó uno en la península de Yucatán y la Tierra prácticamente, a la Tierra no llegó durante muchos años luz del sol, la vegetación casi toda se terminó, los dinosaurios murieron de hambre porque no tuvieron con qué alimentarse. Es por tanto una catástrofe inimaginable. Otra catástrofe, ayer precisamente en uno de los canales norteamericanos de ciencia, creo que era Nat Geo, presentaban los megavolcanes. Los megavolcanes son erupciones volcánicas de un tamaño gigantesco, no como erupciones volcánicas más o menos pequeñas, como la que nosotros hemos tenido en Colombia con el Nevado del Ruiz, o el Nevado del Huila ahora, o hace poquito también con el Galeras, no, sino mega erupciones, es decir, se produce en la corteza terrestre un cráter de tamaño inmenso, y la magma y la brota del centro de la Tierra en forma tal que no es pues un poquitico de atmósfera la que se llena de humo, sino que prácticamente el humo y la ceniza cubren todo el planeta. Ha habido mega erupciones de esas en la historia del planeta y puede volverlas a ver. Ustedes ven, estoy mencionándoles datos de la ciencia para que ustedes se den cuenta de que siendo estos elementos de la Biblia, de la apocalíptica judía, que tienen un sentido para mí pues básica y fundamentalmente simbólico, paradójicamente coinciden con las expectativas que según los científicos nos ponen siempre en vilo. Es decir, no contamos con ninguna seguridad en la Tierra, ninguna. Un meteoro nos puede acabar en cualquier momento y una mega erupción
puede volver este planeta invivible. Pero evidentemente no es esa la intención del texto. La intención del texto es precisamente decirnos que toda nuestra condición presente acá es provisional, sobre todo pues en el nivel de nuestra comprensión de la existencia. Es provisional, no tenemos aquí terreno firme, no estamos aquí en habitación definitiva. Finalmente la forma de la realidad tal como ahora existe no es la forma de la realidad definitiva. La realidad definitiva es descrita acá en estos términos: un cielo nuevo, una tierra nueva en que habite la justicia. Precisamente para ellas, para ese cielo nuevo y la tierra nueva tenemos que disponernos. ¿Cómo nos disponemos? Adoptando o recibiendo la novedad en nosotros mismos. Eso es lo que dice el texto. Queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Es decir, aceptar la novedad en nosotros mismos como adecuación a la novedad que ciertamente vendrá de parte de Dios, una novedad que será precisamente capaz de superar la caducidad y la finitud que nos atañe a nosotros como seres existentes en el mundo y que atañe al mundo mismo. Y llegamos finalmente al texto del Evangelio. Estamos en ciclo B, en este año litúrgico, y el ciclo B se prefiere el Evangelio de Marcos. Recuerden que el domingo pasado, primer domingo de Adviento, habíamos leído una exhortación final en el discurso escatológico de Jesús, referido a la venida del Hijo del Hombre, que estuviéramos vigilantes, que estuviéramos en vela, porque el dueño de casa viene, y ojalá que no nos sorprenda dormidos, decía el texto. Hoy, el texto de este domingo es el comienzo del Evangelio de Marcos. Fíjense, el Evangelio de Marcos, y luego también los que dependen de Marcos, que son Mateo y Lucas, y a su manera también el cuarto Evangelio, son testigos de que el cristianismo naciente, la fe cristiana, se entendió a sí misma en relación con Juan el Bautista. Esto, pienso yo, depende de un hecho histórico, a mi parecer, incontrovertible, y es que la actuación primera de Jesús en su vida pública se insertó o se tocó con la actividad de otro predicador que empezó a actuar antes que Jesús y que era Juan el Bautista. Se le llama el Bautista, baptistis. ¿Por qué? Porque él utilizaba un rito simbólico para convencer a las personas que era imprescindible purificarse y cambiar de vida, convertirse. Pues bien, Jesús empezó a actuar, en una época semejante o en la misma época en que actuó Juan el Bautista y tuvo contacto con él. El cuarto evangelio supone el contacto de Jesús con Juan, y los sinópticos, empezando por Marcos, dicen que Jesús se hizo bautizar por Juan. Es decir, Jesús recibió ese rito de purificación que, según Mateo, por ejemplo, y la tradición antigua bautista, recibían los pecadores cuando salían por multitudes hacia el Jordán para que Juan los bautizara. El cristianismo, esto es muy importante, y eso lo vemos ya en el más antiguo de los evangelios, que es Marcos, está convencido de que con la actuación de Juan el Bautista, y sobre todo con su mensaje, con lo que él anunció, comienza el Evangelio de Jesucristo. Esa es la convicción de Marcos. Por eso Marcos inicia su obra con esta frase: Archi tu Evangeliu Jesu Christu, principio o comienzo del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo de que habla Marcos acá es el mensaje cristiano, es el anuncio cristiano, el anuncio que damos los cristianos acerca de Jesucristo. Jesús, el Mesías que fue enviado por Dios, que murió por nosotros, que fue resucitado por Dios. En fin,
Ese es el anuncio cristiano, el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. No en el sentido, pues, de que Jesucristo fue el que anunció el mensaje, sino de que Jesucristo es el que el mensaje anuncia. Es decir, no es sujeto del mensaje, el que anuncia el mensaje, sino objeto del mensaje. Es el anunciado en el mensaje. Eso significa en Marcos la palabra architu evangeliu, comienzo del Evangelio de Jesucristo. El mensaje sobre Jesucristo, ¿cuándo comenzó? Eso lo explica Marcos en el texto que enseguida vamos a leer. Es decir, el Evangelio cristiano, la noticia de salvación que nosotros hemos recibido y que nosotros damos en el mundo, comienza ¿cuándo? Cuando apareció Juan Bautista. La traducción del texto que tengo aquí frente a mis ojos, evidentemente es una traducción que busca aclarar el texto, no dejarlo tan complicado como realmente el texto es. Y es decir, lo aclaran tanto que finalmente es muy difícil descubrir en la traducción que se presenta el eco del original. Es decir, lo que está en el original está aquí también, pero el original está en una forma diferente. Yo por eso les voy a leer el texto no como está aquí, lo tengo frente a mis ojos en el texto que presumiblemente utilizará la liturgia del domingo, sino que voy a reproducir con mis palabras la forma como Marcos lo escribió. Escuchen y verán. Principio del Evangelio de Jesucristo. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos. Apareció Juan bautizando en el desierto. Fíjense, es decir, es una sola cláusula gramatical, como está escrito en el profeta Isaías, kathos gegrapte, como está escrito, y luego entonces se dan dos citas bíblicas. A pesar de que se dice que es en el profeta Isaías, se comienza con una cita del profeta Malaquías y luego con la cita de Isaías 43. Entonces, como está escrito en el profeta Isaías, se dan las dos citas. De acuerdo con eso, de acuerdo con el mensaje escrito, apareció Egeneto, Ioannis o Ioannis Baptison, dice el texto griego. Apareció o sucedió o ocurrió Juan bautizando. Johannes Baptison, es decir, la actuación bautizante y también predicante de Juan está o corresponde a lo que el profeta Isaías y del otro texto también, que es Malaquías, habían de antemano dicho. En otras palabras, la actividad de Juan como bautizante y como predicante, digamos en esa forma, estoy prácticamente traduciendo al castellano con gerundios los dos participios del texto griego, Johannes Baptison, que kerison, Juan bautizante y predicante. El hecho, pues, de aparecer Juan en el desierto bautizando y predicando es, diría yo, cumplimiento, digámoslo de esa forma, de lo escrito en el profeta Isaías y también en el profeta Jeremías. Como está escrito en el profeta Isaías, y paradójicamente Marcos introduce acá, antes de la cita de Isaías, que era probablemente la original de su fuente, antepone una cita del profeta Malaquías que también era aplicada a Juan. Esa la encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 11 y también en Lucas capítulo 7. Son, digamos, un poco complicada la cosa, pero aquí Marcos pues pone la cita de Isaías, como está escrito en el profeta Isaías. Leamos la de Isaías solita y verán que entienden. Como está escrito en el profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos. Es decir, el profeta Isaías anunció eso, que en el desierto una voz iba a gritar esto y esto. Pues de acuerdo con eso, entonces apareció Juan en el desierto bautizando y predicando. Cumple, por tanto, la actividad bautizante y predicante de Juan lo que anunció Isaías 43 y lo que también anunció Malaquías. ¿Y qué anunció Malaquías? Aquí está. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Delante de ti,
yo envío mi mensajero para que te prepare el camino. Así dice Malaquías, hablando de digamos, de la venida de Dios a su pueblo, y ese mensajero en el profeta Malaquías es el profeta Elías, que va a anteceder, que va a ser el heraldo o el precursor de Dios. Dos cosas pues hacía Juan de acuerdo con lo predicho por los profetas, concretamente Isaías, y también al margen de Isaías, Malaquías, y era bautizar y predicar. Bautizaba en el desierto y luego predicaba un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Esa es la forma del texto griego de Marcos. Aquí traducen: predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados. Es una traducción, digamos, aclaratoria, pero no deja percibir, diría yo, el sabor original de Marcos. Predicaba baptisma metanoias isafesin hamartión, un bautismo de conversión para perdón de los pecados. El bautismo de conversión, por tanto, lo aplicaba Juan o lo administraba Juan para perdón de los pecados. Los que se dejaban bautizar por él eran perdonados. Esa es la idea de la tradición que usa Marcos y del mensaje de Marcos. Mateo avanza ya en sus concepciones cristológicas, y ya Mateo pues sabe muy bien que el perdón de los pecados no nos llega a nosotros no llega por el bautismo de Juan, sino por la muerte de Jesús. Y por eso estas palabras que aparecen aquí en relación con Juan Bautista, que predicaba un bautismo de conversión para perdón de los pecados, para perdón de los pecados, is afesin hamartión, que aparece aquí referido a Juan Bautista o al bautismo de Juan, Mateo lo pone referido a la muerte de Jesús. Está en la palabra de institución de la Eucaristía. El cáliz de mi sangre, derramada por vosotros, is afesin hamartión, para el perdón de los pecados. Es decir, lo que es para perdón de los pecados no es el bautismo de Juan, según Mateo, sino la muerte de Jesús. Una breve palabrita acerca de lo que hacía Juan. Fíjense, baptisin en griego significa sumergir. Baptisin eran en el judaísmo del tiempo de Jesús, eran normales los bautismos, es decir, las abluciones. Han encontrado las excavaciones de la época de Jesús y un poco antes y un poco después innumerables estanques donde se guardaba el agua, que eran utilizadas para las abluciones de los judíos. Se metían allá las manos, en fin, a veces se introducían en el estanque mismo. Por ejemplo, la comunidad del grupo de Qumran tenía sus estanques, de modo que ese grupo de Qumran, por ejemplo, tenía sus abluciones en agua, sus bautismos, en plural, los tenía, digamos, regularmente. En cambio, el de Juan parece haber sido un acto único. En eso se diferencia Juan Bautista de los esenios. Si hay alguna relación entre los esenios y Juan, es una opinión muy cotizada por muchos críticos. Sin embargo, aunque puede tener algo de asidero, sin embargo, no está del todo comprobada. En todo caso, parece ser que la ceremonia o el rito que empleaba Juan no era exactamente igual al que utilizaban los esenios. Los esenios se mantenían haciendo abluciones, se bañaban todos los días, se purificaban. La purificación con agua, por tanto, era un rito casi diario. En cambio, la gente, como vamos a ver enseguida, acudía donde Juan, y Juan junto al río, y Juan los introducía al río, probablemente hasta cierta parte del cuerpo hundido en el agua, y tal vez luego los hundía en el agua, o con la mano o con algún instrumento les rociaba agua desde arriba. Los bautizaba, es decir, los sumergía en agua, los mojaba. ¿El agua para qué sirve? Para purificar y al mismo tiempo para dar la vida. En el cristianismo naciente, como lo muestra la carta a los romanos al comienzo, parece que el hundimiento en el agua es considerado. Por eso Pablo puede hablar del bautismo como una sepultura con Cristo en la muerte.
así como en el bautismo, hundirse en el agua y luego salir de ella, también pues en el bautismo nos hundíamos en el agua para simbolizar la sepultura de Jesús después de su muerte y luego salir de ella para simbolizar la nueva vida. Algo parecido en el contexto de Juan habría que entender. Al entrar pues en el agua se purificaban y al salir del agua les decía Juan, pues usted entonces dé frutos adecuados de conversión. Es decir, produzca lo que la conversión pide. Usted con esto está indicando que usted se convierte, que usted cambia de vida. Pues entonces cumpla ese propósito para que este bautismo en usted tenga consecuencias. Y dice el texto, acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. La gente de Judea y Jerusalén. Juan Bautista bautizaba junto al Jordán. La provincia de Judea limitaba por el oriente con el Jordán. En la parte occidental, en la parte oriental del Jordán ya quedaba Perea, era una región que ya no dependía de Jerusalén, sino del tetrarca de Galilea, y Perea, que era Herodes Antipas, que vivía en la ciudad de Tiberíades, junto al lago de Galilea. De modo que por allá, en algún punto, en un vado del Jordán, como tal vez lo hace suponer el cuarto evangelista, allí pues Juan bautizaba a la gente. La gente acudía, los judíos básicamente acudían para hacerse bautizar. Y añade Marcos, Juan iba vestido de piel de camello y con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Era por tanto una asceta, la figura con la manera como Marcos lo describe, hace pensar en la descripción que hace de Elías, el libro segundo de los Reyes. Elías se vestía también así, con pelos de camello amarrados a la cintura con una correa, y tenía una vida ascética, es decir, no mantenía contacto social, se alimentaba de lo que el campo le daba, saltamontes, no exactamente las langostas del mar, que tanto le gustan a algunas personas, no es comida de ricos lo que comía el Bautista, sino grillos grandes que encontraba por allí en el desierto, y miel del campo. Por eso, queridos oyentes, en una palabra de Jesús que retiene la fuente Q en Mateo y Lucas, Jesús habla es decir, Jesús marca la diferencia entre la forma como él vivía y la forma como vivía Juan. Dice, Juan no comía ni bebía, es decir, era una persona, digamos, ascética, retirada de la sociedad, ni comía ni bebía, y ustedes lo consideran un endemoniado. En cambio, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, come y bebe, y ustedes los llaman comilón y borracho, amigo de pecadores. Precisamente esa palabra de Jesús conservada en Lucas capítulo 7 y Mateo capítulo 11 es como un eco de esta tradición y tiene todos los visos digámoslo así, de concordancia con lo histórico. Juan pues tenía un vestido inusitado, pelos de camello amarrados a la cintura con una correa, nada más que eso, y la comida era lo que el campo buenamente le ofrecía. Ya contó esta tradición que utiliza Marcos acá, contó la actividad bautizante de Juan. Bautizaba a la gente en el Jordán. Cuando los entraba el Jordán, la gente confesaba sus pecados. Y con esa confesión de pecados entonces manifestaba, precisamente por su sometimiento al rito del sumergimiento del bautismo, su deseo de abandonar el pecado, de convertirse. Pues bien, después de narrada la actividad de Juan como bautista, como bautizante, entonces se cuenta su mensaje, porque Juan apareció en el desierto, dice, acuérdense, bautizando y predicando, baptizum que quirison, bautizando y predicando. Oigan pues lo que predicaba, dice, y proclamaba, y dice, detrás de mí viene el que puede más que yo,
y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Detrás de mí, opisomu, érgete el que puede más que yo, siróteros mu, dice el texto griego. Detrás de mí, opisomu. Ese detrás de mí, queridos oyentes, puede ser interpretado de dos maneras, o detrás de mí en el tiempo, o detrás de mí en el espacio. Si es en el espacio, entonces tal vez se alude a que Jesús era discípulo de Juan, es decir, andaba detrás de él. Jesús y Juan tenía discípulos y parece que Jesús se aproximó a Juan. En el cuarto evangelista, algunos de los discípulos de Juan, se pasan a Jesús porque escuchan a Juan hablando sobre Jesús. Eso dice el cuarto evangelista, comentando la historia a su manera. Aquí pues, opisomu ergete hogis giróteros mu, detrás de mí viene el que puede más que yo. Sin embargo, a pesar de que esa interpretación puede ser factible, yo prefiero la otra, detrás de mí, es decir, detrás de Juan, en el sentido del tiempo. Al menos así la entiende Marcos. La entiende Marcos. Según Marcos, precisamente Jesús empieza su actividad pública después de que Juan fue entregado, metadeto paradutín, eton Joanin, después de que Juan fue entregado, es decir, apresado y asesinado por Herodes. Ahí empezó Jesús. Por tanto, Juan se está refiriendo a la actividad de Jesús que va a comenzar a actuar después de él. Al menos así lo entendió el cristianismo naciente. En esto discuten bastante los exegetas si Juan, pudo pensar directamente en Jesús cuando habló. Algunos dicen que pensaba en el Hijo del Hombre. Para los cristianos es indiferente que Juan haya pensado en el Hijo del Hombre o que haya pensado directamente en Jesús. ¿Por qué? Porque para los cristianos Jesús es el Hijo del Hombre. Pues bien, con Juan, que bautiza con agua, contrasta el que viene detrás de él, que es más fuerte que él, que bautiza en Espíritu Santo. Es decir, el agua del bautismo de Juan no transforma al hombre en nueva criatura. No, es el Espíritu el que lo puede hacer. Por tanto, Jesús es el que bautizará con Espíritu Santo. Es decir, el que podrá obtener o el que podrá conceder la plena y completa renovación del hombre.